que esta palabra también venga a mi vida, sigan haciéndose vida, haciéndose rema, y en cada uno de mis hermanos, que cumpla el propósito por el cual tú me envías, Señor. Te alabamos, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y te decimos gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Cuando le damos aplausos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
se entrega a la voluntad de otro. Entonces, cuando usted y yo recibimos al Señor, de cierta manera empezamos un proceso para ser siervos del Señor. Yo sé que casi todos los que están aquí, que hemos dado la doctrina básica, hemos de oyente a amigo. Y sabemos, ¿verdad? Conocemos el término tal vez de siervo. Amén. Por eso le decía, es importante entender que cuando decimos siervo, no estamos hablando específicamente de una persona que tiene una tarea pública en la iglesia, sino estamos hablando de aquel que le ha rendido su voluntad a Cristo. Cuando usamos el término siervo, cuando yo uso el título el hogar de los que le sirven al Señor, estoy diciendo el hogar de los que le han rendido su voluntad al Señor, que es diferente para que podamos entenderlo de acuerdo a nuestras necesidades. Amén. Y entonces algunas de las cosas ¿verdad? Que allá hablando con mis hijos y el Señor mostrándome cuáles son las cosas que debe tener un hogar de los que le sirven al Señor. No el hogar del pastor, no el hogar del diácono, no el hogar del director de la alabanza, el hogar de los que le sirven al Señor. Entonces, dice que hay gobierno, que hay orden, que se honra al Señor, que sirve solo al Señor, que no se practica el pecado, que busca al Señor y un lugar espiritual, es decir, un hogar donde se crea un ambiente. Lo que estuvimos aquí el miércoles, el pastor estuvo hablando de cómo nosotros somos transformadores de ambiente, de atmósfera. Entonces podemos entender un poquito más esto, que nosotros en nuestro hogar necesitamos ser transformadores de atmósfera. Entonces cuando usted mira eso, usted dice, wow, en mi hogar hay eso. Está eso en mi hogar. Entonces es un momento que la palabra viene y no tiene que cuestionar cómo está el hogar de nosotros. Porque a veces, como les decía, entendemos el término siervo, pero no lo estamos dimensionando. Amén. Entonces, como el que no sabe, ¿verdad? Este tema, parte de este tema, ya lo di, el que lo quiere escuchar está por ahí en el internet. Entonces lo que hice fue que, para hacerlo más sencillo, voy a mostrar las citas bíblicas que respalda cada una de las partes de la que voy a hablar. Y luego tomé algunas, una que no había dado y una que sí ya había hablado, para ministrar un poco qué era lo que Dios me inquietaba, ¿verdad? Porque es de acuerdo a la necesidad. Entonces, que hay gobierno, primera de Tito 3:4, segunda de Reyes 21, que hay orden, que se honra al Señor, Malaquías 1:6, que se sirve solo al Señor, Lucas 16:13, que no se practica el pecado, primera de Juan 3:8, que busca al Señor, Sofonías 2:3, un lugar espiritual, ambiente, segunda de Crónicas 5:12. Amén. Vamos a desglosar algunas para que entendamos y entremos en materia, pero ya ahí usted tiene un tema, ahí hay muchos temas que usted, si quiere predicar, ahí ya no tiene excusa, lo que le toca dar los remas en la mañana, ahí hay mucha tela para cortar. Amén. Siempre la palabra de Dios es abundante. Entonces, voy a tomar el primero, que es el donde hay gobierno, es decir, característica del hogar de los que le sirven al Señor, es que hay un gobierno. Por eso decía, cuando decimos eso, necesitamos ubicarnos. Ubíquese usted. ¿Usted se considera servidor del Señor? Por lo menos por ahí vamos, hermano. Yo espero que usted me diga, por lo menos por ahí vamos. ¿Le ha rendido su voluntad completa al Señor? Por fe, ¿verdad? Amén, amén, aleluya. Entonces, para que usted pueda entender el tema, tiene que visualizarse así. Si no le ha rendido su voluntad, está a tiempo. Hoy es el día que Dios quiere que entendamos que si decimos que somos siervos del Señor, es porque le hemos rendido su voluntad. Entonces, lo primero que voy a hablar es un hogar que hay gobierno. Primera de Tito 3:4, tengo esta traducción que dice: que gobierne bien su casa, que tenga a su hijo en sujeción con toda integridad. Es decir, Dios está interesado que el hogar de los que le sirven al Señor esté en esta condición. Que haya un gobierno en la casa, que tenga a los hijos en sujeción con toda integridad. Cuando hablamos la palabra integridad, hablamos que es de una sola pieza, que no cambia, que hoy no dice que sí y que mañana dice no, sino que tiene un gobierno en la casa y que junto en ese gobierno caminan todos, los hijos, la esposa, todos caminan en integridad. Amén.
Pero cuando vemos la palabra gobierno, nos vamos más a lo que es ser jefe. Y a todos nos gusta ser jefe, hermano. A uno más que a otro. Pero a todos nos gusta ser jefe. Y cuando vemos esto del gobierno, wow, qué lindo. Pero necesitamos entender que es un gobierno. Y también hablé un poquito de esto, pero quiero dejárselo. Gobernar, que viene de la palabra proistemi, del griego 42:53 y el griego 24:76, que quiere decir estar delante, presidir, practicar, gobernar, ocuparse, presidir, tener autoridad sobre, cuidar, ayudar, ocuparse, en practicar, dirigir y ser jefe, que es lo que quiere decir un gobierno. Entonces, algo que a mí me impactaba y que necesitamos entender, que cuando dice que gobierne en su casa, quiere decir que va adelante, dando testimonio a sus hijos, que va adelante diciendo vamos a hacer esto, vamos para la iglesia, vamos a servir al Señor, no vamos a hacer lo mal hecho, vamos a arrepentirnos, no vamos a hablar mentira, no vamos a hacer cosas que desagradan al Señor. Porque qué tremendo, hermanos. Por ejemplo, a mí me toca de vez en cuando ministrar jóvenes y niños. Y ¿verdad? Usted sabe que uno conoce a sus ovejas y todo, pero a veces de vez en cuando dejan a uno sorprendido. Porque los niños, los jóvenes, ellos son sinceros. Y le cuentan a uno sus cositas, hermano, porque estamos aquí para eso, para ministrar. A cada uno tiene su necesidad, desde el más pequeño hasta el más grande. Y uno se sorprende, porque a veces uno ve a la gente y lo ve caminando bien y todo en la iglesia. Y de repente cuando ve los hijos y le ve los problemas, y tú dices, oh, pero ¿y por qué será? Entonces, cuando te sientas, entiende por qué son los problemas. Porque ese hogar no se le ha rendido la voluntad al Señor. Porque ese hogar ha aprendido a vivir tal vez de una manera religiosa. Entonces, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú y yo seamos abiertos. Que tú y yo podamos reconocer delante de nuestros hijos, este es mi error, esto fallé, aquí fue que fallé. Es decir, Dios quiere que nosotros le enseñemos a nuestros hijos que vivir en Dios es una vida de bendición, no una vida de religiosidad. El problema es que muchas veces queremos que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no hacemos. Queremos que nuestros hijos nos respeten, queremos que nuestros hijos caminen, queremos que nuestros hijos todo lo hagan bien, y nosotros muchas veces no estamos haciendo las cosas bien. Porque nuestros hijos ven todo, eso es lo que yo les digo. Nuestros hijos están pendientes de todo. ¿Qué haces cuando hablas de los hermanos o con los hermanos por teléfono? ¿Qué haces cuando no te está viendo nadie? Amén. Entonces nosotros necesitamos entender, porque el problema es que a veces no dimensionamos. Estamos en la iglesia, estamos buscando al Señor, pero no hemos entendido que ser siervo del Señor, que servir al Señor es rendir su voluntad a Él. Y eso implica muchas cosas, amados hermanos. Y eso implica que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a que les rindan su voluntad al Señor. Entonces, si nosotros podemos entender y dimensionar esto y hablar del gobierno, podemos entender que nosotros vamos a gobernar, pero siendo lo que vamos delante. Nuestros hijos ven que le hablamos mentira. Nuestros hijos ven que hacemos cosas que tal vez decimos que no y sí la hacemos. Que es mentira, ¿verdad? Pero que ocultamos cosas. Y ellos, aunque usted diga que hagan lo correcto, ellos van a hacer lo que ellos ven. Pero lo que pasa es que nosotros estamos abriendo puertas. Cuando nosotros no entendemos que nosotros somos los que tenemos que ir delante, no estamos peleando batallas para que ellos mañana no tengan que pelearla, sino que estamos siendo, como siempre le digo, el rey Ezequías, que no se preocupó por dejar su casa libre, no le importó la condición. Y entonces eso es algo que tú y yo necesitamos entender, que Dios quiere que tú y yo nos preocupemos cuál es la condición de nuestro hogar, qué es lo que hay en nuestro hogar, qué es lo que se practica en nuestro hogar, cómo está el gobierno en el hogar. Es decir, somos nosotros los que vamos adelante, somos nosotros los que vamos dando el ejemplo. Amén. Y ellos, si nosotros somos los que vamos gobernando, dando el ejemplo, ellos van a seguir.
Por eso el hogar de los que le sirven al Señor es un hogar donde hay un gobierno. Pero no es gobierno porque mandemos, sino un gobierno porque sabe, reconoce que le ha rendido su voluntad al Señor. Amén. Otra de las características que tiene que tener un hogar de los que le sirven al Señor es que no se practique el pecado. Hubieron algunas que la dejé porque ya había hablado de esto. Quería ponerlo del gobierno porque es importante entender que nosotros necesitamos ir adelante. Nuestros hijos nos ven orando. Tal vez ahora ellos no lo hacen cuando están pequeños, pero va a llegar un momento que ellos lo van a hacer. Pero va a llegar un momento cuando ellos tienen la necesidad. Mis hijos, cuando yo les pasa algo, ellos no me dicen dame medicina. Ellos me dicen mami, ora por mí. O papi, ora por mí. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos ven que uno hace. Aunque después uno no ve una medicina si tiene fiebre o algo, ¿verdad? Porque se vale. Pero que ellos están mirando, que ellos están experimentando. Amén. Que de verdad la oración funciona, que de verdad la búsqueda del Señor funciona. Entonces, por eso es importante y por eso tomé el primer punto del gobierno. Necesitamos ir adelante. No podemos querer demandar cosas que nosotros no estamos practicando. No podemos querer pretender que vamos a vivir nuestra vida con batallas, vamos a vivir atados y nuestros hijos van a ser libres. No, hermano. Nosotros necesitamos liberarnos para que nuestros hijos sean libres. Mientras más nosotros nos preocupamos por vencer esas batallas, más libres lo vamos a dejar. Si usted no se preocupa por pelear las batallas, si usted no se preocupa porque su casa esté limpia, si usted no se preocupa porque su casa esté en orden, lamentablemente sus hijos no van a poder obtener las victorias que ya Dios ha predestinado para ellos. ¿Por qué? Porque el trabajo tuyo y mío, que estás aquí hoy, que me estás escuchando, es pelear para que esas batallas no le queden a ellos. Es pelear para que ellos puedan ser libres y ellos puedan poseer cosas mayores que la que nosotros hemos poseído, alcanzar cosas mayores de la que nosotros hemos hecho. Amén. Entonces necesitamos entender eso. Lo primero que tiene que tener el hogar de los que le sirven al Señor, que hay un gobierno porque van adelante, van dando el ejemplo, van peleando sus batallas. Amén, gloria a Dios. Y lo otro, que no se practique el pecado. Entonces esto es tremendo porque aquí tal vez hay personas que están recién convertidas y dicen, bueno, pero ¿y cómo es eso? Porque dice la Biblia que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Entonces, ¿cómo es eso de que nosotros no practicamos el pecado si somos siervos del Señor? La palabra y la clave está en practicar. No es lo mismo pecar, porque de alguna manera todos pecamos. O como dicen, por hecho, por palabra, por omisión, todos pecamos. La diferencia es practicar el pecado. Y esto lo hablaba yo con mis hijos. Ellos fue lo que me dijeron, ¿cuáles son las cosas que tienen que tener un hogar para que Dios diga, ese es el hogar de mi hijo, de mi hija, de los que les rinden su voluntad? Ellos me decían que no se practique el pecado. Porque como yo les digo, los hijos ven. Pero ¿cuáles son los pecados si usted ya es cristiano? No, pastora, mire, ya yo no robo, ya yo no tomo, ya yo no ando adulterando. Ya no sé cuál pecado uno le pone porque uno cree que los pecados son solo eso, hermano. Los pecados son los pecados que uno viene arrastrando, las ataduras, y no es así. Dice la Biblia, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Si usted se lleva mal con su hermano, eso es pecado, porque la Biblia dice que nos amemos unos a otros, como Él nos ha amado. Amén. Si nosotros estamos en constante contienda con otros, estamos pecando. Si estamos en celos, estamos pecando. Cosas que son pequeñas. Si estamos justificándonos, estamos pecando. Ay, 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 ¿cómo así? Sí, porque a veces uno se justifica. No, es que no fui yo, fue que. Entonces me estoy justificando. ¿Por qué cuando me justifico estoy pecando? Porque no estoy reconociendo mi condición. Y entonces al no reconocer mi condición,
estoy haciendo algo que no le agrada a Dios. Porque dice la palabra que Dios no menosprecia a los que con corazones sinceros se acercan a Él. Y cuando yo no me acerco al Señor con un corazón sincero, cuando yo no reconozco mi condición, estoy pecando. Porque por eso es que a veces como cristianos nos cuesta entender ciertos temas. Porque estos temas o estos puntos los pensamos más en personas que tal vez están nuevos en el evangelio. O que tal vez sí, ellos, sí, mira el hermano fulano, la hermana fulana, que todavía ahí se ve, que tiene sus batallas, que todavía todo el mundo se da cuenta de sus pecados. ¿Sí o no? Así lo asimilamos nosotros. Pero no, hermanos. Eso va para todo. Eso va para todo. Todos nosotros necesitamos revisarnos día con día. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Cuáles son los pecados que estoy practicando? La contienda, el celo, la envidia, que las malas actitudes, las malas palabras. Dígame alguna más de las cosas que uno practica y que pasan desapercibido. La ira, el enojo, la mentira, ¿qué me decía? El rencor. Son cosas, usted guarda rencor y nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Y usted guarda rencor? Usted habla mentira y nadie lo sabe. Bueno, aunque uno se da cuenta, hermanos. Es decir, ya imagínense, ya uno con tiempo en el ejercicio, cuando a mí me toca sentarme con alguien, muchas veces yo me doy cuenta que no me está diciendo toda la verdad. Pero como usted sabe, ya eso no es de uno, eso depende de la persona. Ya si no quiso decir, ya eso son sus cosas, ¿verdad? Pero en general la gente no se da cuenta cuando tú estás hablando mentira. Amén. La gente no se da cuenta cuando tú, por ejemplo, tal vez tienes que hacer cosas y no las hace. Cuando no respeta a tus autoridades. Te pusieron un líder y ese líder no está preparado, no da la talla y tú no lo respetas. Tú estás pecando. Y estoy poniendo en la iglesia, en la casa. Pero si no vamos al hogar, vamos al hogar. Estoy hablando de cosas en la iglesia. Pero si no vamos al hogar, ¿cómo puedo yo decir que estoy pecando? Cuando tú deshonras a tus hijos. Cuando tú haces cosas que ellos te están viendo que son indebidas. Cuando tú le gritas a tu esposo constantemente, cuando le gritas a tu esposa, cuando lo maltrata a ellos. Cuando lo menosprecia, cuando usas palabras de maldición. Cuando no expresas el amor, aún eso es pecado. Wow, está tremendo. ¿Por qué? Porque, es decir, eso es algo que Dios nos mandó, que nosotros podamos amar. Y no solo a nuestros amigos, no solo a nuestra familia, sino aún a nuestros enemigos también. Cuando ellos te ven maltratando a alguien que está en menor condición que tú, ¿cómo es tu actitud? Entonces son cosas que nosotros a veces practicamos. Vamos a un lugar y hablamos mentira. No, es para que nos atiendan primero. Nuestros hijos no están mirando. Vamos a un lugar y vemos a una persona que no está sirviendo. Ahí viene esta, mira, ni siquiera se hizo tal cosa. Y menospreciamos al que nos está atendiendo. Son cosas pequeñas, pero que nos hacen practicar el pecado. Por eso es que necesitamos entender como cristianos cómo está nuestra vida. Porque el problema es que como que nos enfocamos en aquellos problemas que tal vez ya hemos rebasado. Tal vez usted vino de las drogas, vino tal vez del adulterio, tal vez vino de prácticas sexuales ilícitas, tal vez vino de violencia, del alcoholismo. No sé cuál sea su condición. ¿Cómo vino? Llega el Señor, te liberta. Y cuando ves a alguien que viene en esa condición, entonces lo menosprecias en tu corazón. Eso es pecado. Porque dice la Biblia que nosotros fuimos consolados para que a través de ese mismo consuelo podamos consolar a otros. Y yo lo veo, ¿sabe cómo lo veo? Con los niños. Yo empecé en la obra junto con mi esposo, el ministerio, a ayudarle a él en la obra del Señor teniendo hijos pequeños. Teníamos uno cuando empezamos y nació el otro ahí mismo. Y a mí me tocó sufrir con mis hijos pequeños,
que a veces los mismos hermanos no le tenían paciencia. Pero ¿sabe lo que yo dije en mi corazón? Dios me permitió, porque si eso fui yo, que soy la esposa del pastor y viví situaciones con mis hijos, ¿qué no van a vivir los hermanos, tal vez las ovejitas regulares? Entonces, cuando yo veo a alguien maltratando a un niño, a mí me duele, como que se lo están haciendo a mi hijo. Y no es que yo apoyo lo mal hecho, no, es que no necesitamos entender que si Dios ha tenido misericordia de nosotros, necesitamos tenerle misericordia a ellos. Que muchas veces vienen las ovejas cargadas, cansadas, con los hijos viviendo situaciones, consecuencias del pecado. Llegan a la iglesia y queremos que ellos se comporten tal vez como se comportan los nuestros, que ya tal vez pasaron esas etapas. Cuando hacemos esas cosas, estamos pecando. Estamos pecando porque se nos olvida que nos hicieron misericordia y ahora no queremos hacer misericordia. Se nos olvida que Dios metió su mano y también usó personas para meter la mano tal vez en lo sucio. Nos limpió, nos vistió. Y ahora vemos a alguien necesitado. Tal vez viene de cosas más fuertes que usted y que yo, pero igual necesitado. Y lo miramos con desprecio. Ni siquiera nos les acercamos. Nuestros familiares, ¿cómo es la actitud de nosotros con ellos? Ah, no, es que esos son toditos unos perdidos. ¿Así te lo trata, hermano? ¿Así te ven tus hijos tratar a tus familiares? ¿O puedes amarle, puedes explicarle que hay que orar por ellos? A veces no podemos compartir mis hijos, pero es por el bien de nosotros, para cuidar lo que Dios nos ha dado, pero hay que seguir orando. Vamos a ir otro día. Practicar lo que no es pecado, ¿verdad? Que es hacer lo bueno. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, cuando tú y yo hacemos esas cosas, estamos practicando el pecado. Quiero ponérselo en esa perspectiva para que nos ubiquemos. Ubíquese, ubiquémonos. ¿Qué cosa estoy haciendo yo? Que estoy deshonrando a Dios, que estoy practicando, que mis hijos me están viendo. Yo a veces era muy fuerte con mis hijos, muy fuerte, en muchas ocasiones. Y algo que Dios me ministró muchas veces, ¿verdad? Me liberó de muchas cosas. Pero algo que yo puse en mi corazón, ¿qué recuerdo quiero yo que tengan mis hijos cuando ellos crezcan? Porque a veces queremos ser muy rígidos en otro, pero nosotros mismos venimos arrastrando cosas y queremos demandarle cosas que nosotros mismos se las hemos endorsado a ellos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermano! Nosotros mismos le dimos de regalo su buenos pecadotes. Y después cuando lo vemos batallando, entonces nosotros nos sentimos mal, nos sentimos cargados, nos enojamos. No. Dios me ministraba eso, no. Yo lo que hago es que le oro al Señor, Señor, perdóname, porque tú me los entregaste bien, yo fui que lo dañé, en cosas que tal vez yo misma le endorcé, o mis familiares, o mis antepasados. Entonces ahora me toca orar, interceder. Sí, a veces uno se enoja, pero entender que ellos también vivieron consecuencias y lo tuvimos en el Señor. Imagínese, tal vez usted que no le tocó tener sus hijos en el Señor, ¿en qué condiciones? Hijos tal vez deseados, hijos recibidos en una casa ministerial y tenemos batalla. Imagínese, si usted tal vez de oveja vino ya, tal vez con sus hijos medio grandes, o tal vez en qué condición nació su hijo o fue concebido su hijo, y después usted quiere demandarle. Yo me recuerdo que yo tenía una amiga, tenía unos hijos ya grandecitos y me decía, no, esos hijos míos son unos ingratos, me decía. Y yo le dije a ella, ¿a ti se te olvidó todo lo que tú viviste con el papá? Lo que tú me contaste, tú estás en la iglesia ahora. Pero lamentablemente ellos vivieron esas cosas, que si no es Dios que lo liberta, no va a poder hacer mucho. Está bien que tú entiendas, que tú sueltes, que ores por ellos porque están grandes, pero no le digas mal agradecido. ¿Qué tienen ellos que agradecerte? La vida que le diste cuando vivías en el mundo, eso te tienen que agradecer. Se quedó callada, porque eso es lo que pasa, que se nos olvida, hermanos, se nos olvida. Entonces, ¿qué es eso? Pecado. ¿Por qué? Porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Y queremos ya aplicarle a otros, ¿verdad? Cosas. Demandar a otros cosas que todavía no tienen.
Entonces tú y yo necesitamos entender. ¿Por qué yo quise hablarle un poquito de esto? Porque es que ¿cómo le explico a usted? Si usted mire carita de ángel todito, hermano. ¿Cómo le explico a usted que usted tiene que revisarse a ver qué pecado está practicando? Si usted viene, sirve, me consta, hermano, que son gente luchadora, diezmadora, servidora. ¿Cómo le explico yo esto? Recordándonos que hay cosas que no hacemos, que hay cosas buenas que tenemos que hacer, que sabemos que tenemos que hacerlas y no las hacemos, y eso no cuenta como pecado. Amén. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Entonces, sí podemos dejar de practicar el pecado, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. Y nosotros necesitamos siempre revisar qué cosas estamos haciendo. Porque si nosotros vivimos una vida practicando el pecado, en ir en contienda, en todo lo que le he explicado, estamos practicando el pecado. Entonces las obras que estamos haciendo no son las obras de Dios. Por eso necesitamos revisarnos. ¿Cómo está mi condición? ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy practicando lo bueno? ¿Cómo me siento? ¿Cómo voy? Todos nosotros necesitamos entender esto, todos nosotros, hermanos, porque siempre hay cosas en nuestra vida que hay que cambiar, siempre hay cosas de las que hay que arrepentirse. Escuchaba, ahí ando con una foto enseñándosela a algunos hermanos, porque a veces uno no encuentra la palabra adecuada que decía un predicador aquí americano. Arrepentimiento no es confesar su pecado, no es sentirse mal por su pecado, no es admitir su pecado. Arrepentimiento es alejarse del pecado y ser obediente a Dios. Ese es el problema, que muchas veces creemos que porque Dios sabe, Dios conoce mi corazón, Él sabe, yo le pido perdón todos los días. Sí, pero no te alejas del pecado. La palabra te está hablando. Tal vez hay cosas que tienes que quitar en tu hogar. Tal vez estás practicando pecado en tu hogar, cosas que son sutiles y no las has visto, y hoy el Señor te la muestra. Él quiere que te alejes de eso. Amén. Y que seas obediente a la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Los que buscan al Señor. Hogar de los que le sirven al Señor, que buscan al Señor. Cuando decimos buscar, es decir, hombres y mujeres, familias que buscan al Señor, familias que saben dónde se tienen que refugiar, que cuando viene un problema, dónde tienen que correr. Y tremendo. Dice, voy a leer el versículo Sofoniado 3. Ustedes los humildes, nos están llamando humildes a nosotros. ¿Cuándo dicen amén? Amén, por fe, Señor. Ustedes los humildes de la tierra, los que practican la justicia del Señor, búsquenlo. Busquen al Señor y su justicia, practiquen la mansedumbre. Tal vez el Señor lo proteja en el día de su enojo. A mí me impacta porque dice tal vez. Es decir, no hay garantía porque Dios es soberano. Pero Él dice, si nosotros lo buscamos practicar la justicia, puede ser que en el día de su enojo Él nos pueda librar. Necesitamos entender esto. Si somos una familia de siervos del Señor, que le servimos al Señor, nuestros hijos tienen que verlo. Cuando hay un problema, ¿qué haces? Y muchas veces tal vez tus hijos ni se dan cuenta de un todo, o tú piensas que no se dan cuenta, pero como entendemos, los hijos leen el alma de los padres. Y hay cosas que cuando viene un problema renegamos o tratamos de solucionar y nos metemos en otro problema tratando de solucionar. Y vamos y buscamos consejo, no escuchamos, seguimos y otro problema y otro problema. Y los hijos sufriendo, padeciendo. Pero qué diferente cuando hay un problema y ellos saben que hay una solución. ¿Cuál es la solución? Buscar al Señor. Yo me recuerdo que una vez tuve una circunstancia con su papá, ¿verdad? Un desacuerdo y me enojé. Ellos dijeron, no mami, tú nunca debes hacer eso con papi y no debes enojarte hasta ese punto. Es decir, ellos me decían porque me enojé, me fui. Cuando llegaron a la casa, ellos me estaban hablando conmigo. Pero cuando terminaron los dos de hablar, se sentaron conmigo a regañar.
Pero es porque nosotros le hemos dado esa confianza, que ellos, lo que está mal, aunque lo haga yo, aunque lo haga su papá, porque nosotros somos humanos. Y se sentaron conmigo, yo le he hecho el cuento, la historia a algunos de ustedes, y decían, lo que vamos a hacer es que vamos a orar por ti, porque eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces empezaron ellos: Padre, en el nombre de Jesús, lávala de toda su maldad, limpia su corazón. Y empezaron por ahí que yo, ay Señor, gracias Padre, me estaban dando duro, hermano. Pero eso es lo que ellos han experimentado, es la realidad, que hay cosas en nosotros que no están bien, que aunque yo soy la mamá, si está mal, está mal. Que ellos tengan esa confianza: no mami, eso que le hiciste a papi no está bien. Y eso me sirvió, porque también me ayudó para entender que ellos me están viendo. Ellos estaban más pequeños cuando eso, pero no solo eso, sino que le estaba enseñando a pelear batallas. Porque a veces, como ministros, a veces también criamos los hijos en una burbuja, que ellos tal vez ni siquiera escuchan, que argumentamos, o tal vez todo se ve bien, delante de ellos todo bien. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando ellos tengan batallas no van a saber pelearlas. ¿Por qué? Porque como le enseñamos que el que está en la iglesia todo va bien, no tiene nada, no hace nada, todo es bueno, todo es alegría en el Señor. Pero cuando ellos ven que también nosotros tenemos debilidades, y ellos pueden decir: bueno mami, ahora, después que me regañaron los dos, ahora vamos a orar por ti. Ese es el hogar de lo que buscan al Señor. Y como decía, no es que uno sea un modelo, sino que uno entienda que es un hogar de hombres y mujeres que han decidido rendirle su voluntad a Dios. A usted nadie lo trajo aquí obligado. Bueno, eso espero. Tal vez algunos no querían venir y lo motivaron, hermano, pero no obligado. Sí, tal vez lo motivaron. A mí me motivan a veces. Los mismos hijos me decían, porque en estos días no sé qué fue lo que pasó, que me sentía mal. Tú ves, mami, yo te digo a ti siempre, cuando tú te enfermas y tú vas a la iglesia, te sana. Por eso que yo te digo, vamos a la iglesia. Cuando yo me ven acostada, que yo no voy a venir a la iglesia, principalmente el pequeño va y me dice: mami, vamos, que allá te va a sanar. Pero a veces le digo: no, mi hijo, es que no me siento en ánimo aún de levantarme para arreglarme. Bueno, pero tú sabes que allá te va a sanar. Aleluya. La convicción que tienen en su corazón, porque ellos lo ven cuando llego aquí. Y relajaban también a la hermana Rosa en estos días por eso mismo. Sí, la hermana Rosa es igual que mami, cuando llega a la iglesia ya de una vez se sana. Ellos ven, ellos miran. Entonces necesitamos que ellos puedan buscar al Señor también. Cuando ellos tienen batallas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que orar. Yo le digo a mis hijos: no, hay que buscar al Señor, hay que orar, hay que arrepentirse. Yo me voy a arrepentir hoy cuando vaya a la iglesia, me dicen a veces. No, pero lo puedes hacer ahí, orar y presentar tu condición. Y me dicen a veces: mami, yo estuve orando todo el día en la escuela, cuando pasan situaciones. Entonces ese es el hogar de los que sirven al Señor, un hogar que sabe a dónde va a buscar. ¿Dónde vamos a buscar? En nuestro refugio, en el Señor. Él es el que va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Él es el que va a pelear por nosotros. Él es el que nos va a dar la victoria. Amén. No son nuestras fuerzas. Amén. Aleluya. Yo le digo a ustedes: no le enseñen a sus hijos cuando ellos tengan batallas y ellos quieran buscar ayuda, no le enseñen a sus hijos que nosotros las ayudas, los pastores y las ayudas estamos ocupados. Yo siempre le digo a los jóvenes, a los niños: no, usted tiene una necesidad, venga. ¿Por qué? Porque ellos también tienen su corazoncito. Y si usted le enseña a ellos desde pequeño que cuando ellos tienen un problema, saber dónde va a buscar la ayuda, eso le va a ser de bendición. Yo atiendo una niña que casi no viene a la iglesia. Su mamá viene a veces la manda con un familiar. Pero cuando ella tiene necesidad, me llama la mamá, que mi hija quiere hablar contigo, y tiene como 8 o 9 años. Y no viene mucho a la iglesia. Y cuando se sienta conmigo, hermano, oye, mire, la ministro, hermano, mejor que un adulto. Porque los niños son, ¿verdad? Lo que ellos aprenden, me sabe explicar bien. No, es que yo me siento, ella sabe explicar su condición, es que yo me siento así. Yo sé que debo hacer esto, pero yo me siento así. Yo me siento así con mi mamá, yo me siento así. Y me explica y yo me quedo sorprendida. Entonces, ¿cómo nosotros que tenemos la bendición de estar aquí con nuestros hijos, y le vamos a privar de la bendición de aún de buscar ayuda cuando lo necesitemos? Amén. O sea, tenemos los hijos de los siervos, la casa de los siervos,
son hombres y mujeres que saben dónde van a buscar su refugio en el Señor. Amén. Ay, ay, ay. Y lo otro, que creo que aquí voy a terminar, cambiadores de ambiente. El pastor estuvo hablando el miércoles de esto y a mí me impactaba y por eso lo puse. Porque esto me lo dijeron mis hijos. Y yo, wow, me impactó. En una casa donde se le sirva al Señor, se tiene que siempre haber un buen ambiente, ellos me decían. Ellos me decían eso, hermano. En una casa donde se sirve al Señor, tiene que haber un buen ambiente. Y yo, pero le trataba de explicar. ¿Y cómo? Preguntándole para saber si ellos me estaban hablando bien. Un buen ambiente espiritual. Entonces, cuando leía, yo quiero leer 2 de Crónicas 5:12, que dice: y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Enam y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterio y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Y yo se lo dejo de tarea, yo sé que el pastor habló un poquito de esto, pero esto es algo que usted necesita entender. Aquí están en el altar. Pero ¿por qué yo quiero hablar un poquito de esto? Porque aquí está hablando de ellos juntamente con sus hijos. Estaban vestidos de lino fino y dice que la gloria del Señor llenó, que se perdieron los turnos, que vino una nube y rodeó aquel lugar, la casa del Señor, con la gloria de Él, con la nube de gloria. Entonces cuando mis hijos me decían eso y yo meditaba en eso, wow, ellos necesitan vivir, experimentar eso. Cuando tú veas batallas en tu casa, ¿cómo cambias el ambiente? Porque ellos lo perciben. Nuestros hijos perciben los ambientes más que nosotros. Si usted quiere probarlo, llévelo a un lugar donde no está muy bien y usted lo va a ver. Se ponen inquietos, algo pasa. Ellos lo perciben más que nosotros. Entonces, cuando nosotros podemos ser un hogar que sirva al Señor, que puede cambiar la atmósfera, es porque hemos aprendido a adorar en familia, a buscar al Señor. Yo bendigo la vida de mi esposo por eso, porque siempre se preocupa de que cuando él está en la casa, como que pone alabanza, pone prédica, siempre se preocupa, pone adoración, adora, levantamos las manos, terminamos cantando. A veces empiezan a hacer un culto, uno con la batería, otro con el piano, nosotros cantando. Porque ellos tienen que entender que esa casa se tiene que llenar de la gloria del Señor. Pero no siempre, no siempre nosotros estamos percibidos de esas cosas. Entonces, cuando esta palabra viene, me ayuda a mí también. ¿Por qué? Porque usted cree, bueno, siempre hay un buen ambiente. No siempre, hermano, eso no es verdad. Porque a veces dejamos que las batallas, es decir, nos dominen. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Cambiar la atmósfera. Cambiar la atmósfera. Porque hay cosas que ni siquiera vemos, pero están ahí estorbando la obra en nuestros hijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cambiar la atmósfera. Vamos a orar, vamos a adorar, vamos a cantar, vamos a danzar. Si lo que hay es tristeza, pero vamos a danzar. Yo le canto y empieza a cambiar el ambiente, que ellos lo vean, que ellos lo vivan. Tal vez hubo una pequeña pelea y fue por algo insignificante. Hay que cambiar el ambiente. Vamos para el culto, vamos a cambiar el ambiente. Vamos de vacaciones, vamos a cambiar el ambiente. Vamos a comer, vamos a cambiar el ambiente. Los hogares de los que le sirven al Señor son hombres y mujeres transformadores de atmósfera. Amén. No solo son los que ministran, los que cantan en la alabanza. No. Todos nosotros, los que le hemos rendido a la voluntad, somos transformadores de atmósfera. Necesitamos entender esto. Yo me recuerdo que el apóstol Otoniel fue el que empezó todo este ministerio, el ministerio Celín, y ahora, ahora siguen las ramas, y una de ellas es el ministerio Benecer. Pero el apóstol Otoniel decía una vez que no habían cantores, no se tenían problema en la alabanza. Busquen a todos esos que están ahí adorando en la hora del culto. Porque a veces los músicos, ¿verdad? Están tal vez en el ejercicio, pero tal vez no adoran. Cuando están abajo no adoran. No danzan. En la casa, cuando le toca ensayar, no. Somos transformadores de atmósfera. No importa dónde te toque, abajo, arriba, en la casa, en el trabajo. Mire, yo me recuerdo,
para ir terminando, yo me recuerdo que Dios me trató en un trabajo, que ese esposo mío se reía cuando eso nos estábamos conociendo, y conseguí un trabajo. Y en ese trabajo el jefe me trataba, pero yo nunca, siempre tuve el agrado, siempre trabajé en mi país y duré como un año trabajando aquí, siempre tuve el agrado de mis jefes, pero era necesario pasar. Francisco anda por ahí mirando, que se acuerda bien de la historia, cualquier cosa le pregunta a él, que él se acuerda más que yo, y ellos se reían de mí. Le están tratando el arma. ¿Por qué? Porque fue un trato difícil. Pero cuando empezaron a decírmelo, él y mi esposo empezaron a decirme, le están tratando el arma en el trabajo. Cuando empezaron a decírmelo, yo entendí que era necesario. Que yo fui siempre una muy consentida en los trabajos. Y que era necesario que yo entendiera que todo ese consentimiento que me dieron no era porque yo era buena, sino que había sido la misericordia del Señor. ¿Cómo Dios me trató? Dándome un jefe pero una cosa horrible. Y hermano, cuando yo entendí, yo empezaba a cantar y él me decía, cállate, cállate, me decía. Así en inglés me decía, cuando me iba a cantar. Y yo, porque entendí que era el trato del Señor. Amén. Entonces, no puedo dejar que si ya yo entendí que estoy en una batalla, ¿qué puedo hacer? Vamos a cambiar el ambiente, vamos a transformar. Vamos, donde quiera que vayamos, usted va a visitar un familiar y ve un ambiente distorsionado. Usted es transformador de ambiente, cambiador de atmósfera. Amén. Necesitamos entender, y nuestros hijos también, y usted tiene que enseñarle eso en la casa y donde quiera, en la iglesia, que ellos puedan aprender eso, que en la casa hay un ambiente sano para ellos, hombres y mujeres que le sirven al Señor. Amén, aleluya. Denle un aplauso al Señor. ¿Me ayuda, Francisco? Y yo quiero terminar con Josué 24:15, porque cuando estoy hablando de todo esto, hay muchas cosas que tal vez he repetido, pero yo sé que Dios no está hablando a nuestra vida. Usted quiere ser el hogar, que Dios diga, ese es el hogar de los hijos que me sirven, que han rendido su voluntad. Necesitamos tomar una decisión. Y la decisión es hoy. Tal vez tienes batallas, tal vez estás practicando el pecado, tal vez no hay gobierno en tu casa porque tú eres el que va de último, la que va de último. Pero hoy es el día de que le diga, yo quiero que mi casa tú te agrade de ella. Yo quiero que mi casa tú la llames el hogar de mi siervo, de mi sierva. Y aquí Josué se para, 24:15. Este versículo yo creo que casi todos los cristianos lo tenemos en la entrada de nuestra puerta. Cuando decían ustedes a quién van a servir, y yo en mi casa serviremos al Señor. Pero aquí yo encontré en Pueblo de Dios para Todo que dice, si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién van a servir. Ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. Y eso es hoy lo que Dios ponía en mi corazón y lo que Dios quiere ministrarnos. Hoy es el día de que tú digas esta palabra. Yo y mi familia serviremos al Señor. Eso incluye todo lo que hablamos. Que Dios pueda decir, esa es la casa de los que han decidido servirme a mí. Ahí donde está, presenta tu vida, presenta tu corazón. Yo sé que Dios siempre trae una palabra propicia para nuestras necesidades. Dios conoce todas las cosas. Él te conoce. Nosotros los humanos estamos limitados. Yo puedo hablar y tal vez ni siquiera entender de un todo por qué Dios está mandando esta palabra. Reconozco mi necesidad y sé que esta palabra es para mí también. Pero tú que estás aquí, tú que me escuchas en las redes sociales, Dios quiere que tu casa sea una casa que le sirve al Señor. Sea una casa que ha decidido poner a Dios en primer lugar y le ha rendido su voluntad. Hoy es el día, tal vez ni siquiera le sirves al Señor y dice, ¿cómo si no le sirvo al Señor? Pero cuando decides reconocer a Cristo en tu corazón, rendirle tu voluntad a Él, entonces te conviertes en un candidato para ser siervo del Señor.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, yo vengo orando primeramente por mi vida, por mi casa, por la vida de cada uno de mis hermanos, los que me escuchan aún a través de esta transmisión, Señor. Padre, que seas tú, Señor, oh Papito Bello, iluminando su vida, su casa, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, hasta donde puede llegar, Señor, mi voz, hasta donde alcance mi voz, en el nombre de Jesús, yo envío una palabra de bendición para esos hogares que tal vez han servido, pero no han dejado entrar al Señor en su hogar. Tal vez han decidido buscar al Señor, pero no le han rendido su voluntad. Oh, en el nombre de Jesús, yo vengo orando y activando una palabra de bendición. Que seas un hombre, una mujer que le sirve al Señor en integridad. Que tus hijos vean tu integridad. Oh, que tus hijos vivan en la casa la integridad, la cual profesas. En el nombre poderoso de Jesús. Tú que estás aquí, mi hermano, hoy levanta tus manos y dile al Señor: aquí está mi vida. Me humillo delante de ti, reconozco que soy necesitada, Señor, que soy necesitado. Ayúdame, Señor. Ayúdame, porque tal vez no le he prestado atención, Señor. Tal vez estoy haciendo cosas que deshonran tu nombre en mi hogar. Tal vez estoy haciendo cosas que mis hijos están viendo, que mi esposo está viendo, Padre, y que están deshonrando tu nombre. Hoy nos arrepentimos, nos humillamos y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos. Queremos vivir para agradarte. Queremos servirte a ti. Queremos dar testimonio de que tú eres real, que tú no eres una religión, Señor. Oh, aquí estamos, nos rendimos a ti, rendimos nuestra vida, te pedimos perdón, Señor. Oh, úsanos aún en nuestras casas a vivir una vida en integridad, a vivir una vida en orden, a vivir una vida en gobierno, a vivir una vida buscándote, a vivir una vida sin practicar el pecado, Señor, a vivir una vida honrándote, Señor. Te lo rogamos. Queremos honrarte con todo, Señor, con nuestra vida, con nuestros corazones, Señor, con lo que nos provee, Padre. Aquí está nuestra vida. Nos humillamos, Señor. Poderoso Dios, poderoso Rey. Aleluya. Cuando estoy en tu presencia, adorando